Muy bien, continuamos entonces. La siguiente pregunta, Martín, tiene que ver precisamente con el tema de las competencias, habilidades que de alguna manera tendríamos que desarrollar en el emprendedor. Fíjate que hace 4 años atrás, estando en un congreso de la Industria Nacional de las Autopartes, que es la industria que agrupa a todas las armadoras y a todos aquellos proveedores de las armadoras, nos comentaba en una ponencia la agencia Deloitte lo siguiente: ellos se encargaban por la parte de recursos humanos, ¿no?, en su módulo de recursos humanos, de reclutar en su mayoría a los perfiles que iban a ser parte de esa industria del auto, ¿no? Entonces, lo que nos decía uno de los ejecutivos era lo siguiente: en este momento, Carlos, ya no importa tanto las competencias típicas, clásicas, ¿no?, o si es o no egresado de tal o cual universidad. Lo que nos interesa en este momento, y estamos batallando demasiado, y esto era prepandemia, es con el tema de los rasgos de carácter. Es decir, queremos gente más resiliente, gente que a pesar de trabajar con gente problemática, con gente que no sea afín, que no tenga sus mismos intereses, valores o cultura, pueda sacar el trabajo adelante. Las competencias tradicionales de trabajo en equipo, sentido de urgencia, el hecho de trabajar con prioridades, que hace 30 años a lo mejor empezaron a tener su spot, ¿no?, y eran con las que nos buscaban y nos contrataban. Hoy día ya no es así, decía este ejecutivo, ¿no? Y esta semana lo acabo de escuchar una vez más de General Motors. General Motors dice: no me interesa tu formación universitaria, yo aquí te formo, yo aquí te puedo dar las habilidades para que vengas a mi planta y te integres a mis procesos y seas productivo. Entonces, en ese sentido, ¿qué deberíamos estar haciendo como iglesia nosotros para apoyar estos esfuerzos de emprendedurismo? Hablando de los rasgos, hablando del carácter, pues es la parte más complicada, yo creo, de poder relacionarse en un medio, en una empresa. Sí. Y yo siempre lo he dicho, la cuestión de relaciones humanas es la parte más complicada que existe en el desarrollo de un negocio y de una empresa. El poder pensar igual o variar es muy difícil al punto de que pues llegan momentos muy álgidos por las mismas presiones de poder incrementar ventas, de poder incrementar a nuevas sucursales, el poder desarrollar a nuevos clientes, a nuevos horizontes. Todo implica un riesgo, pero sí, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Definitivamente yo creo que la formación que tenemos en nuestra iglesia, el poder recibir la capacitación espiritual primeramente, que creo que es lo esencial y básico. De ahí partimos, ¿verdad?, para lo demás, el tema de relaciones, el tema de buen trato, el tema de una buena sonrisa, que influyen para los negocios. Creo que ya viene en forma, ¿cómo podríamos decir la palabra?, agregada después de que nosotros hemos recibido el amor y el temor de Dios en nuestra vida. Entonces, es algo esencial, sí, que tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo lo pudiéramos desarrollar en nuestra iglesia?, dice uno. Bueno, hay muchos jóvenes que están en su desarrollo de universidades, otros que ya han terminado y que ahora están en la lista de desempleados, así tan fríamente lo podemos decir, ¿verdad? Y que esperamos que se integren muy rápido. Pero creo que aunque no es una oferta de trabajo la que ofrece nuestra iglesia, en algún momento dado, como lo hace esta unión, yo creo que es importante que dediquemos un espacio para instruir a los muchachos, a los jóvenes o hermanos adultos también a capacitarse. Claro. En medio de ello, lo que está haciéndose en este segundo foro es importante para poder avanzar y poder desarrollar mejores emprendedores, mejores emprendimientos, claro, con el sello, la garantía y la aprobación del reino de los cielos, con el sello y la garantía del temor a Dios,
de tal manera que salgan de aquí, ¿verdad?, con una mente distinta al emprendedor de afuera. Muy bien. Ahora yo quisiera abundar un poquito, profesora. ¿A quién le debemos asignar esta instrucción? ¿Deben ser las autoridades eclesiásticas? ¿Deben ser laicos de la misma iglesia que tengan que tomar esta batuta y dirigirla? Es pregunta para todos, por supuesto. Y en ese sentido es para, de alguna manera, aprovechar lo que ya existe, sin ningún prejuicio, ¿verdad? Sin ningún, de alguna manera, digamos, sesgo. ¿Podríamos hacer esto los laicos? Yo quisiera hacer una precisión, Pablo. Sí. Cuando hablamos de la iglesia como responsable de la formación del carácter, yo creo que estamos hablando de manera equivocada. Yo creo que no es la iglesia la que forma el carácter, como tampoco son las empresas las que forman el carácter. El carácter se forma en el hogar, el carácter se forma desde la cuna. Si hay un responsable y una responsable de la formación del rasgo del carácter y de la formación de la personalidad de los hijos, son papá y mamá, definitivamente. Entonces, trasladar la responsabilidad de la formación de carácter a la iglesia, creo que sería un error. Sí. O trasladarla a la empresa misma cuando contratamos, o a las universidades, porque muchas veces luego se dice que son las escuelas las que se encargan de formar. Yo creo que las instituciones, y la iglesia es una institución, contribuyen en el desarrollo humano de las personas. Pero si a alguien se hace responsable de este tema, pues es en casa papá y mamá. Ahora, ¿cómo contribuye la iglesia? Pues justamente con todo lo que tiene, por ejemplo, nuestra iglesia adventista, en publicidades, en escritos, nuestra base bíblica, nuestra creencia básica. Todo eso tiene que ver con formación, que yo diría, papá y mamá, cuidadores, etcétera, serían los responsables de asumirse primero en este conocimiento para luego trasladarlo. Entonces, sí contribuyen las instituciones en esta afirmación del carácter, de los rasgos del carácter, pero no necesariamente me atrevería a ser los responsables. Sí, creo que aquí es lo mismo que comentábamos cuando la educación, ¿no? Y esto es entre la diferencia de escuelas de iglesia y escuelas seculares, ¿no? Y cuando le decimos al feligrés de quién es responsabilidad esa educación, cuando sabemos que, bueno, finalmente empieza en casa, y eso no está a discusión. Lo que estaríamos tratando de promover aquí entre iglesia y emprendedor es esa serie de competencias, habilidades, como decíamos al principio, que pudieran potenciarlo, ¿verdad? Y sumarlo a una vida productiva. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, Pablo. Sí. Nada, a excepción de los lirios del agua, nada crece de arriba hacia abajo, todo habitualmente crece de abajo hacia arriba. Nosotros vivimos el mundo del emprendimiento, de la empresa, es algo típico de la ciudad de Monterrey, pero para nuestra iglesia es algo nuevo de 20 o 30 años para acá. Nuestra iglesia hace 50, 60 años era analfabeta, era una iglesia muy pobre, muy restringida. Apenas se está aflorando una clase media más o menos sólida, consistente. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos el emprendimiento es la esencia y forma de vida natural del medio. La gente que se fue haciendo rica se fue yendo hacia las costas, fue llevando sus negocios hacia las grandes ciudades para hacer los grandes negocios transaccionales, y la gente que no quería mantenerse en el emprendimiento fuerte, duro, sino en el emprendimiento nada más del día, la granjita, la empresita, etc., se quedaron en las zonas centro de las ciudades. En Estados Unidos la iglesia tiene, no la iglesia como corporación, sino la iglesia toda, cuando vemos laicos y administradores, tiene una estructura que se llama ASI. ASI es una sociedad de empresarios adventistas, empresarios de éxito adventistas que se juntan una vez al año, recogen una ofrenda que se recogen millones de dólares en media hora que dura el momento de recoger la ofrenda, para establecer el apoyo que van a hacer ellos con la iglesia a nivel mundial para ciertos programas o ciertos proyectos. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a ellos, fui de hecho presidente del capítulo México y vicepresidente en el capítulo de la División Interamericana, y pude ver las dos grandes diferencias. En Estados Unidos el laicado es el que empuja, el liderazgo de la iglesia para avanzar, poniendo recursos
poniendo Excelente. cosas. Yo tuve la oportunidad de reunirme 2 veces con Magnilius. Ujú. Magnilius, para los que lo conocen, para los que saben, es el empresario adventista más rico de la iglesia adventista y ha estado dentro de la lista de los más ricos de Forbes, ¿verdad? Entonces, es un hombre, yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez en las instalaciones de 3ABN en Illinois, y la segunda vez lo conocí porque fui a dar una campaña de evangelismo a una iglesia hispana en Dodge Center, Minnesota. Es un pueblito que está a 15 minutos de la Clínica Mayo, de Rochester, una zona muy árida, muy desértica. Él tiene las patentes de las revolvedoras de basura y de las revolvedoras de concreto. Tiene ambas patentes. Todavía usted puede ver el camión de la basura que pasa por su casa y va a haber una placa que dice Magnilius, porque él es titular de esa licencia. Bueno, ese negocio él ya lo vendió. Y ahora se dedica a las de generar energías limpias con los circuitos eólicos, ¿verdad? Y en poquito tiempo se fue hacia arriba al grado tal que la persona, a la corporación a la que él le vende, quiso comprarle también esta otra parte porque se puso casi al lado de ellos y creció enormemente. Cuando yo lo vi en 3ABN, él estaba presentando un testimonio donde tenía a 8 de sus socios poniendo adobes con sus manos en la India para niños de la calle. No podían mandar los socios a gente en su lugar para poner los adobes. Tenían que ir ellos y sus familias, junto con la familia de él, a poner los adobes con sus propias manos. Esas eran las vacaciones. Claro. Si quería ser socio de negocios de él. Fíjense nada más el enfoque. El enfoque. Sí. ¿Qué quiero yo decir con esto? No estamos todavía a nivel, yo lo he visto a nivel División Interamericana, Unión, etcétera, el contador que fue parte del administrador. No estamos todavía con la capacidad de un esfuerzo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Desgraciadamente, los esfuerzos de abajo hacia arriba también han tenido algunos disparos al aire que han afectado el nombre de la iglesia, porque hay personas que han mal aprovechado la confianza que la iglesia les hace, pero en términos generales, ASI es una institución muy sólida, muy limpia, y algo está tratándose de formar acá. Claro. Pero de repente se pretende con un liderazgo pastoral encima, que necesita todavía competencias, preparación de saber cómo lidiar con estas personas, porque tienen enfoques de liderazgo. Todo empresario es un líder natural. Tienen enfoques de liderazgos. A mí vienen y me dicen, oiga, usted va a entrar a las 8 de la mañana. A mí nadie me dice a qué horas entro. Yo entro a la hora que tengo que entrar y salgo. ¿Por qué? Claro. Porque yo entro antes de la hora que tengo que entrar y me voy más tarde de la hora que tengo que ir. A diferencia del empleado, que el empleado tiene una hora de entrada, una de salida y tiene una serie de consideraciones si las cosas se exceden más allá de sus áreas. Entonces, yo creo que esto es un asunto que tiene que aprender a crecer, y así fue en Estados Unidos, nada más que ellos llevan 100 años de distancia a nosotros, de abajo hacia arriba. Correcto. ¿Están de acuerdo en esto? Sí. De una u otra manera, yo creo que no es fácil, como decía el doctor Carrión, el poder hacer esa mancuerna y delegárselo a los líderes de la iglesia, imposible, creo yo. Imposible, es otro el enfoque también. Mas, sin embargo, como bien lo menciona, el mismo laicado puede conducir un barco como tal para poder encaminarlo bajo el consejo y la asesoría de nuestros líderes de iglesia. Entonces, ya hay células que están trabajando. Hace un momento platicábamos allá en la mesa, ¿verdad? Le decíamos, creo que pueden trabajar en forma estructurada con las iglesias en la zona de toda la metrópoli de Monterrey. Le dije, para que ustedes no se quiebren todas las cabezas y poder tener un poquito más de abarcamiento para poder ayudar y contribuir más a los hermanos en la iglesia en estos giros. Pero en la medida como vayamos enfocando y complementando más para detectar todo el emprendimiento, los hermanos, las capacidades y talentos que tienen cada uno de ellos, yo creo que Dios va a prosperar los proyectos que se puedan realizar. Correcto. Entiendo este empuje, doctor. Esto es situacional, esta es nuestra realidad en nuestra eclesia, por el lado latino incluso. ¿Consideran ustedes que esfuerzos como este, o en general de laicos, que procuran crear no solo comunidad entre los emprendedores, entre gente preparada que pueda apoyar a estos mismos, o bien
congresos como estos en los que volvamos a retomar el tema de la fidelidad a las reglas de mayordomía cristiana y en todo caso el hecho de seguir proporcionando plataformas, herramientas, elementos, ¿podría llevarnos a avanzar en ese sentido? Quiero Sí. opinar, yo quisiera opinar, Pablo. Yo creo que sí, definitivamente este esfuerzo por parte de la Iglesia es muy valioso. El emprendedor y el empresario requieren de actualización continua. Claro. Echar a andar un negocio no es cualquier cosa y sostenerlo mucho menos. Entonces, se requiere estar continuamente actualizándose, conociendo el mercado en el que se mueve su negocio, la competencia, las nuevas formas de administrar. Y creo que en la Iglesia hay talento como el que está en este panel, que puede apoyar, que puede acompañar, que puede asesorar a los pequeños empresarios o incluso a los emprendedores. Creo que hay esfuerzos que se hacen en las universidades, las cámaras empresariales y todos de alguna manera contribuyendo a que pues se lleven a cabo negocios exitosos. Genera riqueza, que es el objetivo de las empresas, que no lo podemos perder de vista, seamos cristianos o no cristianos, implica también una contribución social, una responsabilidad social. Y creo que cuando se emprende un negocio, cuando se sostiene una empresa, se está abriendo fuentes de empleo, se están generando recursos, se está dando sostén a familias, se está desarrollando equipos de trabajo. Y en este sentido creo que el empresario tiene una gran responsabilidad que cumplir. Y si es un empresario cristiano, pues yo creo que es aún mejor. Carlos. A mí me parece importantísimo el esfuerzo que hacen, Pablo, sin duda alguna. Este evento es muy importante, porque nos ayuda mucho a relacionarnos. Yo conocí a mis hermanos tan distinguidos, a Oscar lo conozco, ¿verdad? Pero a ellos no los conocía, no tenía ni idea de su existencia y son personas que tienen tanto para aportar, de quien uno puede aprender tanto. Claro. Y es precisamente en foros como estos como uno puede conocerlos y crear y cultivar una relación. Por ese tema me parece a mí que es importantísimo. Tenemos que hacer cultura. Claro. Yo me esperaría para una ciudad del tamaño de Monterrey que el templo estuviera lleno y que tuviéramos a varias cientos de conexiones en la plataforma. Claro. Tenemos que hacer cultura, no estamos Así es. acostumbrados y no sabemos qué hacer con estas invitaciones y no estamos seguros de si nos gustan, si nos sirven, y la apatía que también siempre cuenta. Es bien importante el esfuerzo. Es bien importante la capacitación. Pues en horas de sábado a mí no me es posible dar una capacitación de negocios, pero viernes por la tarde o domingo, por supuesto que se puede dar. Y también entre semana, hay que aprender también a hacer espacio. No tenemos todo que amontonarlo en fin de semana precisamente. ¿Por qué no puedo tomar 2 o 3 horas un jueves por la tarde o un martes por la tarde para dar o recibir una capacitación? Claro. Eso para mí es muy importante. Por supuesto. Preguntabas hace rato de quién debería de ser la chamba. Yo creo que mucho trabajo debe ser hecho a nivel de la iglesia local. Aquí es donde estamos, aquí es donde nos quedamos. Debe haber mucho liderazgo laico y también el desarrollo es personalísimo. Claro. Yo estoy de acuerdo que son nuestros padres quienes principalmente forman nuestro carácter, pero no todo está perdido una vez que salimos de casa, porque está el Espíritu Santo que tiene un gran poder transformador, pero si yo no tengo interés, pues no voy a ir a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que la resiliencia y la paciencia y la perseverancia, inclusive que parte del mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Esas se obtienen por medio del estudio de la Biblia. Por supuesto. Y ya sea que estemos recibiendo aquí una capacitación o estudiando en casa. Dice la sierva del Señor que nada nos hace más apto para realizar cualquier trabajo, nada nos hace más inteligentes y más sabios
que el estudio de la palabra. Por supuesto. Independientemente de la disciplina de la que estemos hablando, estudiar la palabra nos hace más inteligentes y más nobles. Exacto. Para realizar ese trabajo. Debe haber un esfuerzo local muy importante, pero si no tengo yo un interés personal y una motivación personal, es complicado. Claro. Enrique. Sucede que hemos dejado de hablar de algunas cosas. Tal vez en algún momento no se habló y se habló poco, pero hemos dejado de hablar de algunas cosas. Sí. Foros como este ponen sobre la mesa ese tipo de cosas. Claro. Yo tengo mucho tiempo y felicito el esfuerzo que se está realizando. Me parece que hay que sostenerlo en el tiempo, porque no puede ser únicamente eventos de una vez cada tanto. Claro. Tendríamos que pensar cómo esto se vuelve la conversación, una parte de la conversación. Y yo creo que nosotros como miembros de iglesia hemos sido muy, cuando hablamos del tema de la mayordomía, tenemos mucho interés y hemos sido muy receptivos al tema del cuidado de los recursos, que es correcto, está muy bien, está bien, es bíblico. Solamente que se nos olvida el otro lado de la moneda, que es la generación de los recursos, donde está el emprendimiento. Claro. Y cuando yo pienso en la aportación que tenemos que hacer a este tema, me parece que es algo sumamente relevante porque incluso impacta la misión. De repente se nos olvida que cuando Jesús da la gran comisión, Jesús no le dice si tienes dinero, si tienes títulos, si hace calor, si hace fresco. Dice, hay que ir, y implícitamente está un tema de emprender algo. Claro. No te puedes quedar como está, tienes que ir. Y en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a colocar más tiempo sobre la mesa, que el tema de la mayordomía es un tema que no nada más está en la perspectiva del cuidado de los recursos y en el tema de ser fiel. Es muy relevante y tiene su lugar y es muy determinante. Por supuesto. Pero si nosotros vamos a la historia típica de los talentos, nos vamos a dar cuenta que el condenado fue el que cuidó nomás. En cambio, los ponderados fueron los que emprendieron e hicieron. Y esto es re importante. Yo solamente quiero rescatar algo. Es verdad, no todo está perdido. Yo soy de los que cree que no todo está perdido. En mi tiempo de responsable en la compañía, me ha tocado trabajar con jóvenes siempre. Tengo más de 20 años haciéndolo. Pero tenemos que empezar a colocar el tema del emprendimiento en las casas, en la educación de los hijos. Por supuesto. Tal vez me quedé pensando cuál podría ser la contribución corporativa de la iglesia. Hay que fortalecer el vínculo familiar. Se tiene que fortalecer. Y tiene que empezarse a sembrar esa semilla de esos elementos que sí se necesitan, que sí forman el carácter. Y a lo mejor el modelaje es el otro tema, no nada más del hogar, sino de nosotros mismos. Nosotros finalmente, los jóvenes, las personas nos están observando y nos convertimos en figuras de testimonio para bien o para mal. Claro. Sucede. Bien. Cuando nosotros adquirimos esa perspectiva, definitivamente el aporte en términos de emprender, en términos de tener una visión distinta, de generar cultura, de educar, pues empieza a generar un ambiente en el que el tema se empieza a colocar sobre otra plataforma. Así es que yo felicito este esfuerzo y deseo y me ofrezco para que esto sea permanente. Claro, tomamos el reto y la invitación también, bienvenida. Tenemos que ir cortando nuestro panel, desafortunadamente. Sin embargo, hay una pregunta que nos hacen en las redes. Tiene que ver con algo conocido como la regla 80-20. ¿Qué opinan de la regla 80-20? ¿No abundan más? Supongo que como una forma, un método para abordar y resolver problemas. Si alguien quiere comentar al respecto, adelante. Normalmente, cuando hablamos de la 80-20, o normalmente decimos 20-80, Sí. representa que el 20% de algo representa el 80% de algo más, ¿verdad? O sea, el 20% de tus clientes representan el 80%, porque llego y me dice, oye, ¿cuántos clientes tienes? No, pues tengo 600 clientes, ¿verdad? ¿O cuántos productos vendes? No, pues no sé, tengo 5 productos o tengo 2.500 SKUs, dependiendo del tamaño del negocio. Oye, pues es como para volverte loco.
nada más que 20% de eso es en realidad lo que Claro. te genera o toda la venta o toda la ganancia, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Enfocarte, Enfoque. ¿verdad? Que no te disperses tanto. Hay muchas matrices que podemos hacer, tanto en el tema de clientes como de productos, de talento humano, para poder enfocarnos de la mejor manera para hacer estrategia comercial, estrategia de talento, lo que nosotros Claro. busquemos, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Tenemos una pregunta del auditorio. Sí, adelante, doctora. Gracias, precisamente de eso quiero preguntar, todo esto que está buenísimo y como ya dijeron, por fuera sería costosísimo. Yo quiero ver qué me dicen ustedes acerca de cómo aplicar esto a las personas que nos dedicamos al área de salud, a los médicos y más. Yo lo hago una pregunta en especial porque yo en algún momento lo he vivido, de decir, es que esto no es un negocio como tal, en el sentido de que no vendo un producto tangible, aparte de que ya sabemos que es un servicio, pero un servicio tan, bueno, quizá por mi formación específica de la especialidad que yo tengo, ginecología y obstetricia, como más delicado, porque pues ginecología y obstetricia no es nada más un embarazo y un parto, sino es todo lo demás, ¿no? Claro. Cosas muy íntimas de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo aplico? O es para mí también, y en la iglesia somos ricos en personal de salud, de médicos y personal de salud en general. Entonces esto nosotros lo vemos más bien como que cómo lo voy a ver comercial, o cómo yo planeo cuántas pacientes o consultas voy a ver. Todas esas cosas que, bueno, para empezar no lo sabía yo antes. Yo después tuve como parte de mi formación de docencia y lo que ustedes quieran, de tomar cursos administrativos, de lo que es, saber lo que es un FODA, un 80-20, Claro. todo eso, o una administración de decir es primero como lo que están diciendo, planeación, organización, control y todo eso, ¿no? Todo eso lo aprendí mucho después. Entonces, por eso digo, bueno, y qué bueno que hay un compañero Oscar, médico, aquí en el panel. Es decir, a veces a nosotros lo vemos como un ministerio, no como un negocio como tal. Oscar, ¿nos podrías ayudar? Al final del día, es un negocio también, inevitablemente. Yo he sido profesor universitario, he trabajado para sector salud y toda mi vida he trabajado por mi cuenta. De hecho, tengo ya 20 años trabajando solamente por mi cuenta. Es un negocio, se maneja como un negocio, operan las mismas reglas de los negocios. Con alguna frecuencia en un grupo que tenemos para Interamérica a veces se hace la pregunta, ¿en cuánto se tasa o en qué precio se debe dar este servicio? Siempre les digo la regla empírica de los tercios, gastos directos, gastos indirectos, utilidades. A veces te llega un paciente y dices, bueno, le quiero regalar este trabajo a este paciente. Bueno, tú puedes regalar tus utilidades, pero no puedes regalar los gastos. Porque si tú no regalas los gastos, pues si tú regalas, tú los vas a tener que erogar de tu propia bolsa. Tú puedes regalar tus utilidades, pero no puedes regalar estos conceptos. Como te fijas, estamos hablando de negocios, no estamos hablando de un ministerio. Aún los ministerios de la iglesia, aquí tenemos personas que han trabajado o que trabajan con la iglesia, los ministerios tienen que trabajarse con cierta eficiencia administrativa como si fueran un negocio, aunque son un ministerio. No producen o no están hechos ahí para producir una utilidad grosera para enriquecer a alguna persona, pero deben de aportar los recursos suficientes. Por ejemplo, Colpac debe estar involucrada no nada más en el mantenimiento de muchas familias a través de emplearlas, sino que es un sponsor de esta actividad, patrocina algunas becas de estudiantes en la universidad, tiene que cubrir los salarios de las posiciones que están en estructura administrativa. Eso significa que tiene que tener ciertas metas de ventas que tienen que ser previstas desde un año antes. Es algo que el médico no hace, lo que decíamos, no hace planeación de lo que viene hacia adelante. Nosotros acabamos de tomar una decisión administrativa en nuestro consultorio. Las consultas subsecuentes de nuestros pacientes de primera vez se van a ir a mitad de precio. ¿Por qué? Porque tenemos un evento económico viniendo encima de nosotros y lo último que nosotros queremos tener en este momento es pérdida de pacientes por no poder pagar el acceso a las consultas. Lo que queremos es conservarlos,
con los mínimos, pero no lo podemos regalar. Tenemos que conservarlos, tenemos que tomar una decisión con base a lo que los analistas están haciendo, porque no hubo una planeación de un año antes. Había bonanza de circulante, pero nadie nos dijo que iba a venir una posible recesión por la inflación que estamos teniendo en este momento, y ahora tenemos, igual que en la pandemia, que empezar a tomar decisiones de sobrevivencia en este momento, y el que no las tome se va a hundir. Pero va a haber muchas otras ventajas. Mira, en la pandemia hubo mucha gente que perdió negocio, pero por ejemplo, pregúntenle al dueño de Zoom cómo le fue en su negocio, pregúntenle a los que hacen esto en Asia, cómo les fue en su negocio. Pregunten a los de las vacunas, cómo les fue en sus negocios, ¿verdad? Todo en una adversidad se puede ganar o se puede perder según cómo tú orientes el barco, contra la ola o de ladito. Si vas contra la ola, te va a entrar agua, pero vas a salir. Si vas de ladito, te va a entrar agua, pero el agua te va a volcar. Entonces, esta actividad ministerial de servicio es un negocio que tiene responsabilidades civiles, penales y cristianas muy relevantes, pero al final del día, en la noche, debes de manejarlo como un negocio. Muchas gracias, Oscar. Un comentario, Martín, para ir cerrando. Me toca a complementar la cuestión de trabajo con doctores y forma particular con oftalmólogos, que es el giro por el cual también nosotros desempeñamos. Y me ha tocado también desarrollarme y capacitarme en algunas áreas de clínicas. En un principio, que fue en lo que me estuve entrenando antes de entrar a donde estamos ahora. Y recuerdo muy bien que en la clínica donde recibí capacitación, allá en mi tierra, tenían 100 y pico de atención de teléfono de puras señoritas que estaban atendiendo un call center, de todo el sistema de esta cadena, en la cual es una cadena nacional de clínicas a bajo costo, que trabajan a la postventa. Y de igual forma, cuando hemos visto a algunos doctores, siempre les damos esa recomendación también. Es cierto, no tengo que montar todo un call center, pero todos, por lo menos, yo no he visto a nadie que no lo tenga, una asistente. Y normalmente, no voy a hablar de la atención propia, de la consulta, que eso es indiscutible, que el trato debe de ser el mejor, ¿verdad? Pero también aún después, el que pueda quizás la asistente, porque yo no veo a ustedes, están en 1000 y una cosas y el tiempo de ustedes vale oro, creo yo que pueden entrenar a un asistente para que haga un mini call center allí, para estar monitoreando el antes, durante la estancia de la consulta y todavía el después. Anoche hablábamos algo acerca de la postventa, sí, claro, que era algo muy importante. Muy pocos desarrollan eso, pero qué interesante sería, ¿verdad?, que su clínica, su consultorio, su asistente en forma especial, posteriormente pueda darle seguimiento a sus pacientes para saber que el medicamento, la cirugía, el tratamiento ha tenido efecto y está ya sana. Yo creo que cuando eso puedan ustedes aplicarlo también, tendrá también un auge mayor de participación de pacientes. Claro. Muchísimas gracias, Martín, consejo muy práctico. Doctora, una idea más. Y si ustedes tienen a bien y no tienen mayores preguntas, quisiéramos cerrar ya este espacio. Vamos a agradecerle a nuestros panelistas. Un gusto haberles visto una vez más y habernos encontrado en este espacio, en este segundo foro de emprendedores cristianos.